Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de las antiguas civilizaciones. En el capítulo de hoy hablaremos de el Antiguo Egipto, una civilización tan apasionante y sin duda de las más impresionantes que han habido en nuestra historia. ¿Dónde se ubica y cómo se formó? Bueno, Egipto está ubicado al noreste de África y limita al norte con el mar Mediterráneo, al este con el mar Rojo y está rodeado al oeste y al sur por el desierto del Sahara. Anteriormente era completamente desértico, pero gracias a un fuerte cambio climático se formó el río Nilo, que hizo fértil la zona, y por eso se pobló el antiguo Egipto, ya que todos los nómadas se asentaron en las orillas de este poderoso río. Debido a este sedentarismo, tuvieron que pensar e ingeniárselas para poder vivir de una manera más fácil. Y aquí es donde entra la agricultura. Los egipcios construyeron un sistema de riego para aprovechar las aguas del Nilo. En este participaba toda la comunidad y surgieron los agrimensores, que eran como los ingenieros de aquella época. Ellos medían las tierras y planeaban cómo hacer los canales de riego. Ellos fueron los primeros en usar cálculos de aritmética y geometría para la construcción, lo que es muy importante para la construcción de hoy en día. Ahora hablemos del comercio. En las aguas del Nilo era muy fácil navegar, ya que pues sus aguas eran muy caudalosas. Entonces, cualquiera que tuviera un bote podía llevar y traer cosas por medio de este canal y así comerciar con los pueblos que estaban en las orillas del río. Esto trajo abundantes riquezas para los egipcios que fueron muy importantes. Muchos pueblos de los que se ubicaban a orillas del Nilo se convirtieron en ciudades muy poderosas. Casi 3000 años antes de Cristo, el rey Menes juntó los pueblos del Alto y Bajo Egipto para fundar la capital de todo Egipto en Menfis. Y de esta manera también se creó la doble corona de los faraones, puesto que se fusionaron las coronas del Alto Egipto, que era una corona blanca, con la del Bajo Egipto, que era una corona roja. Sin embargo, había muchos pueblos vecinos de Egipto que querían saquear sus riquezas, como los persas, los macedonios, los romanos, etc. Y esto hizo para los faraones muy difícil mantener a su pueblo unificado. Hablemos de la pirámide social. Los egipcios organizaron su vida social en una gran pirámide. Cada persona se clasificaba en una parte de la pirámide según su orden de importancia, teniendo al principio al faraón, luego a los sacerdotes, después a los escribas, que prácticamente su única tarea era escribir. En cambio, el faraón sí tenía muchísimas tareas como mantener unido al pueblo o como incluso leer los astros, entre otras cosas. Pero para los escribas, pues eran muy importantes porque en el antiguo Egipto no era tan fácil y no era un privilegio de muchos el poder escribir. En el cuarto lugar tenemos al ejército que se encargaba de defender y conquistar tierras para el reino de Egipto. Y cuando no tenían enemigos de los cuales defenderse, entonces trabajaban en la construcción de las obras colosales. Y por último tenemos a los artesanos y comerciantes, luego a los campesinos y en la base los esclavos, que eran tratados casi como si no fueran personas. Ahora hablemos del sistema de escritura con la que escribían los escribas. Los egipcios inventaron su propio sistema con jeroglíficos, los cuales eran dibujos que significaban algo. Eran más de 700 símbolos, pero la escritura se regía bajo leyes claras y sencillas. Entonces tenemos, por ejemplo, en la imagen pueden ver ojos, aves, patos, entre otros símbolos que para nosotros puede ser muy complicado, pero para ellos era su manera de escribir. Este sistema fue descubierto y descifrado por un joven estudioso francés llamado Champollion, que logró descubrir lo que decía una piedra negra que encontró Napoleón, uno de los soldados de Napoleón, cuando conquistaron Egipto. Y eso fue más muchísimos miles de años después. Ahora hablemos de las obras colosales. Las pirámides son el principal símbolo del antiguo Egipto que esconden muchos misterios de cómo fueron construidas.
También los faraones cultivaban su eternidad y por eso construyeron monumentos colosales acordes a su grandeza, como el templo de Karnak, el cual está compuesto de 3 santuarios y tiene muchas esfinges y demás esculturas gigantescas. Hablemos de la muerte. El viaje de los muertos a su destino final podía ser muy largo, pero al final se encontraban con el dios Osiris, y por eso muchos muertos se iban acompañados de muchísimos bienes, porque mientras más alimento acompañaba al muerto, más posibilidades tenía de llegar a su destino sin morirse de hambre en el camino. Las pinturas del antiguo Egipto son muy peculiares. A los artistas egipcios no les importaba la belleza, solo la perfección. Por eso dibujaban de memoria y con leyes estrictas. En los dibujos, los egipcios miraban hacia la derecha o a la izquierda porque era más fácil y perfectible dibujar el perfil humano, o sea, nuestro rostro de lado, los ojos de frente, el pecho y hombros de frente y los brazos y pies de costado para generar un efecto de movimiento. También es importante mencionar que los egipcios dibujaban más grande según la jerarquía. Entonces, un campesino podía ser dibujado muy pequeño a la par del faraón, que sería el dibujo más grande. Hablemos de la ciencia. Los egipcios fueron grandes científicos. Gracias a ellos tenemos el calendario actual de 365 días y cada día dividido en 24 horas. El más grande científico de Egipto fue Imhotep, quien creó la medicina egipcia. También fue el primer arquitecto de la historia, ya que fue el primer el que diseñó la primera pirámide escalonada. Los médicos en aquella época eran muy respetados y ellos escribieron muchos papiros ampliando el conocimiento de las enfermedades. Y podemos saber que ellos ya tenían médicos especializados en enfermedades del corazón o de la piel, conocían las partes del cuerpo como las venas y las arterias y fabricaban distintas medicinas con, con muchas pociones y usaban diferentes instrumentos para la cirugía. Ahora, todo imperio llega a su fin y efectivamente fue lo que pasó con Egipto. Después de más de 3000 años reinando los faraones en Egipto, la división del gran imperio egipcio hizo que éste se debilitara. Y esto ocurrió por las interminables peleas internas y de esta manera los dominaron poderosos imperios vecinos como los persas, los macedonios y los romanos. Incluso Cleopatra, la cual fue la última faraona egipcia, se enamoró de uno de los militares romanos y pensó que de esta forma obtendría Egipto de nuevo. Pero este militar romano perdió con otro llamado Octavio y de esta manera para Cleopatra perdió totalmente Egipto. Ahora, un dato curioso que les puedo contar es la tumba de Tutankamón, puesto que cuando descubrieron esta tumba pensando que iban a encontrar mucha riqueza, hubo un apagón general en el Cairo, actual capital de Egipto, y muchos de los investigadores que fueron a la tumba murieron en ese momento. Y por eso se dice que la tumba de Tutankamón está maldita. Ahora, ¿quieres saber más sobre el imperio egipcio? No te preocupes, entra a nuestra página. Dejaré el link en la descripción.